Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Santa María, asiento de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bueno, en la clase pasada, en nuestra reunión pasada, estábamos hablando acerca de las purificaciones pasivas del alma. Como para recapitular un poco, estas purificaciones pasivas del alma son cosas que realmente nosotros no podemos como llevarlas a cabo nosotros mismos, ¿no? Las otras, nuestras potencias, la imaginación, el intelecto, la voluntad, nuestros sentidos interiores, los exteriores, hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para llevar a cabo esa purificación o para disponernos a esa purificación, pero esta purificación pasiva del alma es algo que Dios se reserva para sí mismo. Es algo que nosotros realmente no hacemos nada en esta purificación pasiva. Por eso es pasiva, ¿no? Ahora, pero estas purificaciones no suceden a cualquier persona. Dice San Juan de la Cruz que suceden solamente, que suceden particularmente a los principiantes en la vida espiritual. Los principiantes en la vida espiritual son aquellos que llevan una vida de gracia, una vida sacramental más o menos regular y que además practican de común la oración mental, que meditan comúnmente, ¿no? Y la razón por la cual se dan estas purificaciones o por la cual se sienten estas purificaciones como algo duro, algo difícil, es porque nuestro Señor a través de estas purificaciones lo que está intentando hacer es primero arrancar ciertos defectos, atemperar ciertas pasiones, mortificar ciertas cosas que ya mortificarán en el alma, con el fin de darle a esa alma que ya tiene el hábito de la oración, regalarle a esa alma un nivel de oración más alto, algo que le dicen la oración infusa. ¿Se acuerdan que les decía eso la vez pasada? Sí, si no vieron se la perdieron, ni modo. Hay que notar esto, y esto es algo que no les puedo recordar lo suficiente, que en los sermones, en clases y pláticas, siempre se los voy a estar diciendo. Alguien que no hace oración no puede salvarse. Un niño de 5 años que no tiene un uso completo de su voluntad y de su intelecto, pues bueno, pero tampoco puede pecar de una manera mortal, ¿no? Pero todos los que estamos aquí, a excepción de usted, todos los demás pecamos mortalmente, ¿no? Sí, la otra chica, Victoria, ya aprendió que no se tiene que sentar aquí al lado. Pobrecita Victoria. Pero bueno, el asunto es este. No podemos salvarnos si no tenemos oración. Y por oración me refiero tanto a la oración vocal, o sea, las Aves Marías, los Padres Nuestros, los credos, los memorares, todas esas oraciones de toda la vida, y también la oración mental. La oración mental me refiero a esta oración que a lo mejor muchos de nosotros hemos realizado, de ir al Santísimo y simplemente pues intentar quedarnos en paz con Él, o entrar en un diálogo con nuestro Señor, con Nuestra Señora, con los santos, o a lo mejor esto es común de la oración más ignaciana, que bueno, también Santa Teresa de Ávila practicaba y que bueno, muchos santos practicaron a lo largo de la historia, que es como leer un poquito de la escritura, de algún libro piadoso, y si hay algo que llama la atención, quedarse como a masticar eso, ¿no? Y después, si eso después nos lleva a un estar con Dios en paz, un diálogo con Él, pues eso va creciendo esa oración, ¿no? Al final, el corazón de la oración es crecer en amor y en intimidad con Dios, ¿vale? Esa es la oración. Y para eso les recomendaba, y les vuelvo a recomendar ahora, 2 libros: Tiempo para Dios, de Jacques Philippe, y Dificultades en la oración mental, de Eugene Boyland.
Son libros que yo personalmente utilizo para corregir mi propia oración, y a quien de repente me viene y me pregunta, padre, quiero ser mejor, les hago leer ese libro, ¿no? Tiempo para Dios, de Jacques Philippe, con PH y doble P, creo. Y Dificultades en la oración mental, de Eugene Boylan. ¿Vale? ¿Sí? Y si usan mi código Joelpin, no se crean. Pero son libros muy buenos que les recomiendo mucho como manuales para empezar, ¿no? Por supuesto también están Las Moradas, de Santa Teresa de Ávila, La Subida al Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz, que son los textos par excellence que hablan acerca de la oración, ¿no? Entonces, es a los principiantes primordialmente a los que les suceden estas purificaciones. Imaginen ustedes que para ser principiante hay que hacer oración. Si no haces oración, no eres ni principiante. Ajá. ¿Vale? Y habrá alguna vez en la que, pues bueno, la vida pasa y uno tenía pensado hacer oración a tal hora, pero después, etcétera, etcétera, y al final nos dieron las 12:30 de la noche y uno dice, Dios te salve María, y es lo único que puede hacer, ¿no? Hay días en los que sucede eso, ¿no? Pero de común tendríamos que tener apartado tiempo para eso. Para ser cuando menos principiantes, ¿vale? Hay que ser cuando menos principiantes. Hay que tener ese propósito de evitar el pecado mortal a toda costa, tener una vida sacramental regular y de hacer oración, de meditar seguido, de tener ese hábito, ¿vale? Hay quienes hacen la distinción entre orar y rezar. Esa oración es falsa, esa distinción es falsa, es una estupidez completa. Porque si estás rezando el rosario, lo que deberías estar haciendo tu voluntad es voltear a Dios. Por cada Ave María deberías de estar acompañando a Nuestra Señora. Y hay veces que yo alguna vez les he confesado que me cuesta trabajo rezar el rosario y a veces me distraigo pensando en zombies, pero hay que hacer el esfuerzo de estar con nuestro Señor o con Nuestra Señora o con los santos. Y ese esfuerzo ya implica una especie de oración, ¿vale? Entonces, ya que pasaron los Power Wheels, estas purificaciones pasivas se dividen en dos. La primera es la noche de los sentidos, que es como la primera etapa, en la que uno va a sentir aridez en la oración, va a sentir, ya uno no siente gusto por las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Y como que la meditación, la oración se vuelve algo complicado, pesado. Y hay veces que también va acompañado como de ciertas angustias internas, como de cierta visión de nuestra propia indignidad respecto a Dios, ¿no? Y hay varias maneras en las que podemos saber que verdaderamente estamos ante esta purificación, porque hay veces que puede parecer que estamos en una especie de purificación, pero lo que realmente está pasando es que estamos dejándonos caer en pecados veniales que después nos van a llevar a un pecado mortal, o no nos estamos preparando para hacer la oración, no estamos siendo diligentes, ¿no? Estamos más bien como no estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para que nuestra oración rinda frutos. Es como llegar a misa justo antes del Evangelio para que cuente, pero llegar sudando porque acabas de encontrar estacionamiento a 3 cuadras, corriste, le estabas gritando al caminero, jalando a los niños o a quien sea, y llegaste y pues todavía llegas y está el Evangelio y estás buscando a ver si adelante hay lugar, ¿no? Eso es un poquito, o sea, se vale, ¿no? O sea, hay veces que eso es lo que sucede, ni modo. Pero si de diario eso es lo que sucede, no te estás disponiendo a recibir las gracias que Dios quería darte en ese momento, ¿no?
Y a veces podemos ser así también con la oración, así como ser como, bueno, si uno va a rezar de 9:30 de la mañana a 10, justo antes de que nos toque la oración, poner la radio, una canción que nos gusta, y entonces cuando estamos en oración, estamos pensando en Taylor Swift o en cualquier artista que sea un poeta de nuestro tiempo como ella, o cualquier otra cosa, ¿no? Que eso nos estorba realmente, ¿no? Tenemos que estar acostumbrados a guardar silencio para que esa oración sea fructífera. Pero bueno, eso después lo vamos a ver, que ya pronto empezaremos a entrar a ese tema. ¿Cómo saber que estas purificaciones son auténticas? Primero, no nos hallamos con gusto ni consuelo en las cosas de Dios, pero tampoco hallamos gusto ni consuelo en las cosas del mundo. Porque sabemos que estamos siendo tibios o dispersos cuando dejamos de sentir gusto por las cosas de Dios, pero sentimos una atracción incluso superior con las cosas del mundo, ¿no? A lo mejor nos causa repulsión el rosario, pero no nos causa repulsión las novelas turcas. Sentimos consuelo y gozo al verlas, ¿no? Bueno, a lo mejor no gozo, pero es algo que esperamos a que llegue la hora y que juegue el Arsenal, ¿no? Eso sí, el rosario es, pero va a jugar el Arsenal o algún equipo mejor como el Atlético de Madrid y nos causa emoción, nos causa gusto, ¿no? Entonces sabemos que estamos en una especie de purificación cuando ni siquiera el Arsenal o el Atlético de Madrid nos causan gusto, emoción, o cuando incluso la música que antes solía darnos alguna especie de placer se vuelve como insípida, ¿no? Entonces cuando ni lo de Dios ni lo del mundo nos da gusto o placer o consuelo, entonces sabemos que podemos estar en una especie de purificación pasiva. También es ordinariamente tenemos a Dios en nuestra memoria, ¿no? No es como que nos acordamos de Dios pues cuando hay que ir a misa, cuando será el rosario o cuando comúnmente oraríamos, sino que estamos tan habituados a la oración que tenemos a nuestro Señor en la memoria seguido, pero también tenemos el pensamiento de que no estamos siendo lo suficiente, no estamos haciendo lo suficiente, de que somos indignos, de que a lo mejor esto que está pasando pues es por alguna cosa, un defecto y tal, y es como esas ganas de querer alcanzar a Dios, ¿vale? O sea, constantemente tenemos esa presencia de nuestro Señor, pero también somos muy conscientes de nuestra insuficiencia. También tenemos que considerar, y esto lo platiqué después con nuestros profesionales en la salud mental, tenemos que considerar que a lo mejor puede haber alguien que tiene alguna especie de impedimento psicológico o psiquiátrico, porque hay personas que a lo mejor están clínicamente deprimidas o qué sé yo, y eso también pues es un impedimento para sentir alguna especie de gozo, consuelo, incluso en la oración más profunda, ¿no? Y eso es algo que tenemos que considerar. Y les decía como especie de advertencia, y esto es algo que escribió Dom Garrigou Lagrange, uno de los más grandes teólogos tomistas de la primera mitad del siglo XX, profesor de San Juan Pablo II, profesor de Rollo Marianismo, académico impecable del Colegio Romano y después del Angelicum, no es algo moderno, que decía, los neurasténicos, y habla en estos términos porque en aquel entonces no había el mismo vocabulario de salud mental, dice, los neurasténicos no son, sin embargo, enfermos imaginarios. La impotencia que sufren es muy real y sería gran imprudencia quererles convencer que su fatiga no es nada y animarlos a no tenerla en cuenta. No es el querer lo que les falta, sino el poder querer. Hay personas que físicamente están impedidas por alguna razón o por otra de tener ese gozo, ese anhelo, etcétera, etcétera, ¿no?
Y muchas veces es lo que Gary Gurlagrand dice, neurosis, pero ahora en muchas ocasiones decimos depresión o qué sé yo, ¿no? Y luego dice que, pero esto también es muy cierto, no se ha de olvidar que las psiconeurosis pueden subsistir junto con una vida intelectual intensa y elevada vida moral. O sea que no implica que alguien que tiene esta especie de padecimientos además va a ser mala persona o va a ser reducido en sus capacidades intelectuales, ¿no? Entonces eso es algo que se tiene que tomar en cuenta y que, bueno, en algunas ocasiones se lleva al exceso, que de repente se le pone la etiqueta a un padecimiento moral como de padecimiento psicológico, psiquiátrico, cuando lo que necesita la persona es tal vez confesarse y tener el hábito de la oración. Pero hay veces que también el consejo que algunas personas dan, dicen, no estés triste, estás deprimido, pues no estés triste. ¿Y cómo dejo de estar triste? Pues deja de estar triste y punto, que es como el peor consejo que se le puede dar a alguien que tiene un padecimiento clínico, ¿no? Y que también se tiene que considerar cuando tenemos esas personas en torno nuestro, o cuando nosotros tal vez podemos sospechar que es lo que nos pasa, ¿no? Luego, tenemos que considerar también las tentaciones y perturbaciones diabólicas, que lo vuelvo a mencionar porque la vez pasada me empezaron a hacer preguntas al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede en estas circunstancias es cuando a lo mejor estamos llevando una vida de gracia y una vida de oración sana, constante, persistente, y la forma que yo más me he encontrado es que uno a lo mejor empieza a rezar el rosario y vienen tentaciones contra la pureza. Eso es algo común, tentaciones contra la pureza. Uno empieza con el rosario y empiezan las tentaciones contra la pureza. Y es más, puede llegar a un exceso, y es algo grotesco mencionarlo, pero yo me lo he topado, que las tentaciones contra la pureza tienen que ver con cosas sagradas o personas sagradas. O son como, pueden llegar a ser tentaciones contra la fe, decir, bueno, y yo perdiendo mi tiempo, rezando el rosario, y si nadie me está escuchando, yo estoy aquí como perico, como idiota, repitiendo 50 Aves Marías, o a lo mejor creer, o sea, son como tentaciones que son diabólicas. La más común es esa, porque es grotesca, es lo que yo más me he encontrado, ¿no? Pero eso es típicamente es una tentación diabólica, ¿vale? O también como al hacer estos ejercicios de piedad y de religión, de repente, típicamente son como, nos invaden pensamientos ajenos, o de repente nos empieza a ganar el sueño solamente cuando estamos rezando el rosario, solamente cuando estamos en misa es cuando empezamos a sentir los hombros pesados, solamente cuando estamos en estas circunstancias es cuando empezamos a pensar en que a lo mejor la secadora, no me acuerdo si la puse o no, ¿no? Pero que pase una vez, pues es normal. A lo mejor sí, de verdad, pues es importante que tengas la secadora puesta, ¿no? Porque después al día siguiente que se van a poner los niños. Pero cuando es algo común, es algo constante, cuando es algo ya habitual que eso suceda, entonces podemos sospechar que puede ser una tentación diabólica, ¿vale? Pero bueno, también hay veces que estas mismas tentaciones diabólicas conllevan incluso pensamientos blasfemos, conllevan como un impulso de decir alguna blasfemia, que también me he encontrado eso, como de ver una estatua del Sagrado Corazón y como que nace una especie de coraje, como un impulso como por hacer algo así. Y hay personas que sufren muchísimo, que son gente de fe, gente que quieren amar a Dios, pero que
sucede eso. Y que es algo muy feo, muy feo. Y que la idea, o como por qué suceden estas cosas, la idea es que te cause tanta repugnancia los ejercicios de piedad y la oración, que la dejes por completo. Porque si dejas la oración, estás dejando uno de los medios más importantes para salvarte. Y yo he conocido personas que incluso dejan de ir a misa por este tipo de cosas. Y dejan de ir a misa no una vez, dejan de ir a misa por años, por ya no tener este tipo de cosas en su mente, ¿no? Y luego, típicamente cuando estamos en este tipo de pruebas, no nada más es la purificación interna, sino también suelen ser acompañadas de purificaciones también externas o de manifestaciones externas. Les decía la vez pasada que nos puede ir perfectamente todo bien y de repente pierde el Inter y pierde el Arsenal y nos sentimos mal, ¿no? O de repente nos va muy bien en el trabajo y de repente nos empieza a ir mal, los compañeros empiezan a hacer un pesar, o a lo mejor teníamos novia pero de repente se puso lo que nos botó. O incluso les decía, y esto es importante notar, que esa manifestación externa puede incluso venir de parte de personas buenas, que no necesariamente son cosas malas, pero uno siente el peso. El ejemplo que se me viene a la mente, que es más claro, es que Santa Gema Galgani, ella le rogaba a su director espiritual, que además era un obispo, que además era un hombre muy santo, le decía: exorcíceme por favor, que yo tengo todas estas cosas en mi mente y siento estas cosas y tal. Y ella pensaba que con un exorcismo eso iba a parar. Y su director espiritual le dice: no, porque como dice en el Evangelio, mi gracia te basta. Y entonces eso fue un pesar. Esas palabras del director espiritual fueron un pesar añadido a lo que ya ella sufría. Y a veces puede ser para mal, porque luego hay veces que el director espiritual, pues a lo mejor dice, pues a lo mejor estarás en una purificación, pero yo creo que lo que necesitas es ir con Carlos o con alguien profesional para que te empastillen, porque tú estás loca. Ha pasado que un director espiritual, y hay directores espirituales de mucha experiencia y tal, que dicen: ¿sabes qué? Tú lo que tienes no es gracia, tú lo que tienes es locura, ¿no? Y puede suceder. Entonces, es algo que tenemos que considerar. La mayoría de las veces, si el director espiritual te lo dice, si estás loco, ajá, sí, no se crea, pero es algo que puede suceder y ha sucedido incluso con los santos, ¿no? O incluso pueden ser cosas un poco más agresivas. Les contaba que a San Pío de Pietrelcina le prohibieron el ministerio público por años, porque le dijeron: tú, pues muy estigmas, lo que tú quieras, pero también a lo mejor muy probablemente estar loco. El tiempo lo reivindicó, ¿no? Era un santazo, ¿no? Ahora, ¿cómo nos tenemos que comportar frente a estas purificaciones que pueden llegar a ser muy agudas y muy dolorosas? Primero, dejar al Padre Joel que se sirva su cerveza. Y lo primero que se tiene que hacer, y que esto es la base del resto de las cosas, es una sumisión completa y amorosa a la voluntad de Dios. Salud. ¿Qué significa sumisión completa y amorosa a la voluntad de Dios? Significa que cuando notamos que estas cosas empiezan a pasar, las tomamos
como venidas de Dios. Si nosotros hacemos nuestro checklist y estamos en gracia, no estamos combatiendo activamente el pecado mortal y venal, estamos haciendo lo posible y sospechamos que a lo mejor estamos aquí, entonces tenemos que decir, bueno, Dios lo quiere, Dios me está mandando esta aridez, adelante, o Dios me está mandando esta especie de purificación, adelante, y tomarlo así, como parte de un proceso espiritual que Dios te está dando para que al final termines con una oración más alta, más pura, más cándida, y tu alma también sea a su vez más limpia, ¿no? Entonces, si lo empiezas a ver así, pues uno carga ese peso con más gusto y tiene sentido ese sufrimiento. Lo segundo que hay que hacer es perseverar en la oración. Y miren, aquí es donde muchas personas fallan, porque acuérdense, lo que Satanás quiere es que dejen la oración, que se te vuelva repugnante, que le pierdas el gusto y que digas no quiero perder el tiempo, o que digas no soy digno y lo dejes. Si tú dejas la oración, Satanás gana y tú pierdes tu alma. Entonces tienes que perseverar en la oración, ¿vale? Tienes que perseverar en la oración. Típicamente lo que se recomienda es que antes de llegar a esta etapa tú ya hayas tenido una especie de disciplina, ¿no? A lo mejor decir, bueno, siempre que me subo al coche, en lo que voy a la escuela o al trabajo, estoy rezando mi rosario, ¿no? Cuando regreso, a lo mejor tengo una hora libre y tal, voy a hacer un poquito de lectura espiritual, voy a tomar la imitación de Cristo, voy a leer 1 o 2 numerales, ¿no? De regreso a lo mejor voy a escuchar un audiolibro, llego a mi casa, me paso por la capilla de oración. O sea, hay que tener una rutina, ¿no? Eso hace más fácil la perseverancia. Entiendo que hay veces que no se puede, pero la rutina hace todo más fácil. Por eso los monjes benedictinos, los monjes cistercienses, tienen una vida regular. O sea, tienen reglas de a qué horas van a hacer cada cosa. Y eso les facilita la vida increíblemente. A mí me gusta tener agendas, a veces no las pelo, pero cuando las pelo funcionan, ¿no? Porque acuérdense, muchas veces lo que quiere Satanás es que dejes de hacer oración. Ahora, si lo que quiere Dios hacer a través de esta purificación es que tu alma sea más limpia, para que después puedas alcanzar una especie de oración más alta y dejas de orar, esa gracia que Dios te tenía preparada, no la vas a alcanzar. Entonces tienes que estar allí, ¿no? Y hay veces que no sientes ningún gusto, hay veces que el rosario te sabe a hiel, hay veces que la meditación es pesadísima. También aquí, después cuando vayamos a los modos de oración, lo vamos a explicar un poquito más, porque hay veces que nos forzamos a terminar nuestras devociones y a lo mejor hacemos 5 novenas al mismo tiempo, o nos quedamos después de misa y leemos oración tras oración tras oración. Eso también puede cargarnos, eso también puede como dejarnos así, ¿no? Todas las novenas se pueden volver algo pesado, cuando a lo mejor lo que quiere el alma es cállate, escucha a Dios, o mira, está muy bien que reces esta oración que rezaba Santo Tomás, pero ¿qué te parece si después de los primeros 15 minutos de acción de gracias, después de misa, te avientas a hablarle a Dios con tus palabras? Sé que suena cursi, sé que suena un poco raro, pero la oración vocal lo que quiere ayudar es fomenta ese vínculo de oración personal e íntimo, ¿vale? Lo uno no existe sin lo otro, es un circuito cerrado que se autoalimenta. Pero hay veces que tenemos que favorecer tal vez la oración mental sobre la oración vocal o viceversa. Y hay veces que
queremos leer nuestro libro de meditaciones, a fuerzas queremos que dé el resultado, pero a lo mejor lo que Dios quiere es que en tu mente simplemente estés con Él, en paz, tranquilo, como en su presencia, ¿no? Que eso es lo que le dice en la oración de quietud, que después veremos más a detalle ese tipo de oraciones, o a lo mejor lo único que sale de tu corazón es, Señor mío, Dios mío, y no sale otra cosa. Pero a lo mejor esa especie de oración tiene más valor que si te esfuerzas muchísimo en que tu libro de oraciones funcione o en que tu libro de meditaciones funcione. Porque luego la tentación es, bueno, no está funcionando mi libro de meditaciones y mis 8 novenas, a lo mejor tengo que hacer una novena para que entonces todo lo demás funcione. Pero la cosa no funciona así, ¿no? A veces lo que tenemos que hacer es mantener ciertas disciplinas, pero también darle lugar a esos momentos en silencio con nuestro Señor. Y a mí me gusta recordar esta frase: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y si Dios no dice nada, bueno, regresamos al libro, intentar mover un poquito nuestro intelecto y nuestra voluntad, o a lo mejor nuestro Señor nos inspira a quedarnos así nada más, en su presencia, ¿no? Y dejar que Dios haga en nuestra alma lo que Él quiera hacer. Pero no hay que dejar de hacer oración, ni vocal ni mental, ¿vale? Hay que perseverar. El nombre del juego aquí es perseverancia. El deporte de la vida espiritual podríamos definirlo en esta parte de purificaciones como perseverancia, ¿vale? Luego, lo tercero es esto que les decía: dejar su alma estar a veces sin forzarla a hacer la meditación que hacía o a decir las oraciones que decía, pero simplemente estar en una advertencia amorosa de la presencia de Dios, ya sea en el tabernáculo si estamos en una capilla, o en nuestra propia alma si es que estamos en gracia. Y eso es algo que muchos santos han hablado de ello. Entonces, hay veces que lo que el alma nos pide es simplemente eso: estar tranquilamente en la presencia de Dios. Y eso, yo creo que esos momentos de oración, si les digo en lo personal, no que yo esté en la quinta morada de Santa Teresa, pero cuando Dios me ha regalado esos momentos de quietud, como de, cállate, Joel, han sido los más, que después se me quedan más grabados. Realmente siento que no hago nada y a veces me desespero, empiezo por desesperar, así como, es que tengo que leer mi meditación porque son 365 meditaciones con San José, o lo que sea, el librito que estemos llevando. Pero hay veces que Dios dice, hoy no vas a meditar, hoy vas a estar en mi presencia. Y quien alguna vez ha tenido novio, novia, lo que sea, recordará algún momento cursi en el que vio sus ojos y habrá dicho, qué suertudo o qué suertuda, ¿no? Que son momentos bonitos y que no cursimente momentos en los que las palabras sobran. Y si eso es cierto con tu pareja, con tu novio, con tu novia, con tu esposo o tu esposa, también es cierto en la historia de amor que es tu historia de salvación, que lo vamos a ver más adelante. El fondo de todo esto es crecer en caridad, ¿vale? Hay veces que eso es lo que Dios te pide, estar en silencio con Él y ya está. Es muy romántico Dios a veces. Hay veces que Dios es increíblemente cursi.
A mí me gusta, uno de mis libros favoritos de la Biblia es El Cantar de los Cantares. Y hay un compositor, él es ortodoxo, pero escribe canto como gregoriano que se llama Ivan Moody. Ivan Moody con doble O, pero no se confunda con el rapero. Tiene una pieza que se llama Surge Propera, que está tomado del segundo capítulo del Cantar de los Cantares, que es, a mí me parece de las cosas más bonitas, que es, el Cantar de los Cantares es un novio hablándole a una novia, que es como nuestro Señor hablándole al alma fiel, que le dice: levántate, anda, mira cómo ya pasó del invierno, cómo ya brotan los higos, cómo ya ha llegado la lluvia a nuestra tierra. Y es como, ay, me dan como ganitas de llorar, la verdad, pensar en esa parte del cantar. Es como una invitación a nuestro Señor a que la intimidad con Él sea tal como si nuestra alma se desposara con Dios mismo. Y vivir así desde ahora, para que la muerte sea solamente un quitarnos el velo de ello. Es algo muy bonito y Dios es muy cursi. Entonces, hay veces que lo que Dios pide es: hoy no me vas a decir nada, hoy solo quiero que me ames. Así, en silencio. Y hay veces que eso es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a este tipo de purificaciones, cuando ya no nos da mucho las cosas que antes hacíamos. Y por último, y esto es un poco más complicado, tenemos que ser dóciles a un director espiritual prudente y experimentado. Si quieren, les paso el teléfono del padre Hinan, del padre Chema. No, y esto es serio, ¿no? Porque miren, y prudente y experimentado. Prudente se refiere a alguien que sabe de lo que está hablando. Porque yo he tenido esta experiencia, gente que es de santidad probada, gente que uno la ve y dice, es que, o sea, les sale el amor de Dios como por las puntas de los dedos y nada más de ver a la persona. Pero a lo mejor ese amor de Dios que él tiene no va acompañado con el haber, pues, aprendido muchas cosas. Y es importante realmente. Miren, hay un beato franciscano americano que se llama Solanus Casey. Solanus Casey, él quería con toda su alma ser sacerdote. Él se hizo franciscano, creo que era capuchino, no me acuerdo. Y él era muy santo, todo el mundo reconocía su santidad. Pero, pues sus exámenes de teología moral los panzaba, sus exámenes de teología espiritual, que eso es lo que estamos viendo ahora, pues también había veces que le faltaba distinguir una cosa de la otra y no la tenía muy claro, o a veces a lo mejor confundía este dogma con este otro y le costaba trabajo el estudio, ¿no? Entonces, antes del Concilio Vaticano II había una figura que se llamaban sacerdos simplex, sacerdotes simples. Eran sacerdotes, les decían de misa, sacerdotes que para lo que servían era para eso, para decir misa y nada más. Y no se les permitía escuchar confesiones, porque vieran ustedes, y a lo mejor les ha pasado, a mí me ha pasado, todas las veces que un confesor muy bien intencionado da un muy mal consejo y uno termina creyendo una estupidez por años, hasta que no se topa con el padre Chema que les dice no pequen y no sé qué, y ya, ¿no? Pero hay que tiene que ir acompañada, el director espiritual tiene que tener las cosas claras, tiene que saber de lo que está hablando, porque a lo mejor habla de una manera imprecisa o no se sabe explicar de una manera particularmente adecuada para el público o para la persona con la que está hablando, y las personas se van de esa dirección espiritual con una idea equivocada que los puede hacer encallar.
Y esto no lo digo yo, lo dice la misma Santa Teresa de Ávila, que ella en su autobiografía cuenta que en más de alguna ocasión tuve a un director espiritual santísimo, pero que no sabía distinguir lo primero de lo segundo. Entonces, ella terminaba siempre más confundida. Y los consejos que le daban, le terminaban por llegar con Dios y decirle, bueno, pues yo no sé qué hacer, voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. Y ya está. Por eso tiene que ser alguien con prudencia, dice Rollo Marín. Alguien que sepa de lo que está hablando. Obviamente, si además sabe de lo que está hablando y es alguien que intenta ser santo cuando menos, pues ya vamos ganando. Ahora, también es importante que sea experimentado. ¿Por qué es importante que sea experimentado? Miren, aquí en esto de escuchar confesiones y dirigir almas, que yo tampoco he escuchado tantas confesiones, ni he dirigido tantas, uno se encuentra con cosas que uno tal vez no se esperaba encontrar. Yo me acuerdo de mi primer domingo escuchando confesiones, que el padre Ginan me llevó al Pilar a las 7:30 de la mañana y me dijo, pues escucha confesiones. Me senté en el confesionario y no me dejó que me parara durante las siguientes 3 horas. Los 7 años de seminario, yo decía, es que, válgame el cielo, Getty es muy pecadora. No, o sea, hubo cosas que yo me quedaba una vez que, o sea, sí me acuerdo de la segunda de Santo Tomás y tal, pero luego después uno tiene que pensar rápido, ¿no? Y es complicado. O de repente alguien llega con, oiga padre, tengo una pregunta. A ver, pregunte. Y uno espera a lo mejor que diga, oiga, ¿y ver tele en viernes es pecado? No, no es pecado, puede ver tele. Pero luego salen con algo bastante escabroso. Y uno dice, ira. O sea, a uno le sale el barrio y se le olvida la universidad en 3 segundos. Y eso no es falta de entendimiento, es falta de colmillo realmente, ¿no? Entonces, cuando elijan a un director espiritual, tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo, que tenga ese conocimiento, que sepa hacer esas distinciones, pero que también tenga colmillo, que tenga un poquito de vida, ¿no? No sé, hay personas que son excepcionales, que a sus 24 años recién ordenados tienen un conocimiento práctico increíble, pero vayan con el padre Ginan y con el padre Chema, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. Sus teléfonos están en el boletín. No se crean. Pero sí tiene que ser alguien que con esas dos características. Ahora, tienen que ser dóciles a este director espiritual. ¿Qué significa ser dócil? Significa que si le vas a ir a pedir ayuda, no me lo mandes por el caño después. Porque a lo mejor te va a decir, mira, lo que tú tienes es esto y lo que tienes que hacer es esto otro. En lugar de añadir novenas, lo que tenemos que hacer es reducir. Pero a mí me gustan mis novenas. ¿Y qué tiene? Te está haciendo mal rezar muchas novenas. Lo que te hace falta es esto. Si me lo mandas por el carajo, pues de nada te sirve. Al contrario, te hace crecer en soberbia. Y esa purificación pasiva va a dejar de ser una purificación y va a pasar más bien a ser una penitencia hasta que te cures de esa soberbia. Y entonces te va a valer de poco en términos de ir para adelante, ¿no? Y esto más de alguna vez me ha pasado, que alguien me pide un consejo, padre, esto y lo otro. Mira, ¿qué te parece si vamos haciendo? Es que no me gusta. Sí, pero mira,
en mi vademecum de confesor, los primeros 3 tratamientos que recomiendan Santo Tomás, San Alfonso Mele de Ligorio, San Agustín, San Jerónimo, el Santo Curia de Ars, San Francisco de Sales, son estos. Y tú cubres con este cuadro sintomático. Yo no tengo razones para pensar que otra cosa va a funcionar contigo. Vamos intentando esto primero. Si no funciona, te cambiamos la receta y ya está. Modificamos la dosis. No, es que no me gusta, es que el otro día vi a una vidente que me... Salud. No es que me haya pasado a mí. Pero bueno. Hubo una vidente que la Virgen le dijo que yo tenía que hacer esto. Entonces yo lo tengo que hacer. Entonces usted, señor confesor, con cargo de mi alma, no me puede decir lo contrario. Entonces cuando uno como confesor dice, ¿le echo ganas? O mejor no pierdo mi tiempo. En alguna ocasión le eché ganas y la verdad terminé perdiendo mi tiempo porque la persona me terminó mandando al carajo. Y no fue como, no me lo tomé personal, o sea, era una situación complicada y pedí consejo por todos lados, gente con mucha mayor experiencia y santidad que yo. Y era de, no, es que yo no puedo dejar de hacer esto, yo tengo que hacer esto. Entonces yo le decía, bueno, entonces, ¿para qué vienes conmigo? Si quieres que lo que te diga es, lo que estás haciendo está bien, pues vas a tener que ir con otro cura. Porque además, el dejarte guiar por un director espiritual prudente y experimentado implica de tu parte humildad. Y acuérdense que la primer virtud, sin la cual nada más puede crecer, es la humildad. Y vieran ustedes, todos los curas de la casa, tenemos un director espiritual. Y tenemos que dar cuentas y tenemos que pedirle remedios para nuestras locuras, para nuestros pecados, para nuestros vicios, cómo crecer en la virtud. Que no porque estemos ordenados dejamos de ser susceptibles a los errores. Al contrario, tenemos que tener la suficiente humildad como para decir, pues muy cura, pues sí, pero no dejo de tener carne y hueso y no dejo de ser el mismo idiota que se ordenó. Tengo que tener a alguien que me ayude. Yo lo hago, el padre Ginán lo hace, el padre Chema lo hace, don Isaac lo hace, el padre Javier, su director espiritual es Santa Tere, nada se crean. Todos tenemos un director espiritual y vieran que a lo mejor no se puede encontrar un director espiritual o a lo mejor lo que hay disponible pues es esto. Entonces, ¿qué se hace en esas circunstancias? Mi director espiritual vive en otro país, entonces para cosas urgentes yo me confieso siempre con el mismo sacerdote. No sé su nombre y él no sabe mi nombre, de hecho es un cura de catedral, pero siempre me voy a confesar con el mismo cura, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros los sacerdotes conocemos más a nuestros penitentes por sus pecados que por sus nombres. Y si yo lo que quiero es dejar de pecar, que me conozca con toda mi basura, para que me ayude a curarme. Pero si voy de confesor en confesor, y lo que me están dejando es pues 2 angelitos de mi guarda y una Ave María, y no me están ayudándome a corregir, pues de nada me va a servir. Entonces, cuando no hay un director espiritual, elegir un buen confesor. ¿Cómo sabemos que un confesor es bueno? Si lo único que nos hace es, pues bueno, no peques más, tus pecados están perdonados, y después se vuelve a dormir, pues no es un buen confesor.
¿no? Típicamente un buen confesor va a ser rudo. Eso significa no que te va a gritonear, porque a mí me han gritoneado, y a un amigo lo gritonearon en la Merced. ¿Les platicó? ¿Sí les platicó? ¿Les platicó? Les voy a platicar. Es que esta historia me da muchísima risa. Pobrecito. Entonces, este compita, en la prepa, pues era... no era entonces lo que es ahora, ¿no? Era bastante pecador, muy pecador. Y era un relajo. Y era muy fiesta. Y entonces un día fue a confesarse a la Merced. ¿Han ido a la Merced alguna vez? Y ya ven que en la parte de al lado hay un pasillo largo con un montón de confesionarios. Y pues los padres que van a confesar allí, pues ya, pues les fallan las bujías, el radiador falla un poco. Y dijo mi compañero, me voy a ir hasta el fondo para que no me escuche la gente, porque además cuando hay mucha gente estás formado enfrente del confesionario allí, entonces hay veces que te quemas la confesión ajena y dices, "Uah". Entonces le dio vergüenza y se fue hasta el fondo. Y el pobrecito muchacho empieza, bueno, a ver, purísimas, sin pecado concebido. Padre, pues hace 2 semanas que no me confieso y fíjese que cometí este y este pecado, ¿no? Pónganle el pecado que sea, ¿no? Entonces el padre, que le fallan las bujías y ya trae las llantas un poco flojitas y tal, no te escuché. Padre, que esto y lo otro. Más fuerte. Entonces, los que estaban en la fila y en 2 filas atrás, padre, ¿qué hice esto y esto y lo otro? Pues se lo quemaron, ¿no? Y ya empezaron las miradas así de... Dice mi compita, y entonces... Cuando lo platicó, pues sí dice que se puso rojo, dice, bueno. Pero eso no fue todo. Después de que gritó... fíjense, la Merced era un convento y tenía una acústica maravillosa para que resonara el canto gregoriano por todas sus bóvedas. Pues resonó los pecados de mi amigo y después este cura, ¿qué hiciste? ¿Qué? Y le empezó a gritonear, o sea, se salió del confesionario y lo empezó a gritonear. Mi compita pues ya me tocaba, pues ni modo. Me vuelve a sentar el cura y, a ver, ¿qué más? Pues bueno, me peleé con mi hermanito, barrí el polvo abajo de la alfombra, por lo del diario, ¿no? Bueno, 5 rosarios le habrá dejado, ¿no? Se va, pero como se fue hasta el fin, entonces el pobrecito pues se fue caminando todo el largo de ese pasillo con todas las personas que estaban formadas para confesarse. Todos, dice que hubo unos que le hicieron así de, estamos en las mismas. Sí, pide por mí. Pero yo que otros así de, qué asco, ¿no? Pero bueno, ¿por qué les estaba platicando eso? Bueno, ¿les digo el nombre de mi amigo? No se crean. El punto es que un buen confesor suele ser alguien rudo, pero no como así de rudo, ¿no? O sea, típicamente es alguien que empieza a poner límites, que empieza a acotar algunas prácticas religiosas, que empieza a exigirte, que empieza a decirte, bueno, mira, te podré dejar un angelito de mi guarda, pero tú y yo sabemos que eso no te va a hacer bien. Que sea un angelito de mi guarda, pero de rodillas. No se crean. O sea que, dependiendo de lo que nuestra capacidad y los pecados, y que nos empieza a retar y que empieza a estimular el músculo espiritual para que crezca. Y cuando uno va creciendo en la vida espiritual,
es una muy buena práctica elegir a un confesor constante. O sea, hay veces que pues uno está en la fila y te voltea a ver el padre Joel y dice, y no me voy a decirle, porque se ofende, ¿no? Ni modo, pero si tienes un confesor de diario, la siguiente vez que te confiesas, le dices, bueno, la vez pasada me confesé con otro sacerdote y mire, esto fue lo que confesé y de esta confesión, ahí le va, ¿no? Esto es como a título personal, si es domingo, si es domingo, pídeme todos los consejos que quieras. Lo más probable es que te vaya a batear, porque hay otras 23 personas afuera. No es rudeza, pero sí está bien que de repente, si vas a confesarte entre semana, por ejemplo, si vas al gimnasio entre semana, ¿por qué no ir a confesarte entre semana? Por ejemplo, ¿no? O supongo que a ninguno de ustedes lo recibe el médico en domingo, a menos que sea emergencia. Van entre semana y a la hora a la que les diga. Apartan tiempo para ir. ¿Verdad que sí? Entonces, si hay más oportunidad, pues sí, ¿no? Te puedo dar un consejo y tal, y podemos empezar a hacer una especie de regla de vida. Pero bueno, ahora, esto es algo que alguna vez me han preguntado, que muchas veces me has preguntado, ¿cuánto tiempo dura esto? Pues miren, noticias, dura lo que Dios quiera. Santa Teresa de Ávila, duró unos 18 años en esta purificación pasiva. 18 años. San Francisco de Sales, unos 13, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, los últimos 30 años de su vida, la pasó en ese estado. Yo llevo unos, no se crean, pero realmente la duración de este tipo de purificación depende, primero, de cómo la recibamos, de cómo nos dispongamos a ella. Dependen mucho de a qué nivel de santidad nos quiera llevar Dios. Que luego hay veces, ha habido santos que empiezan a tener como momentos de una efusión de amor y todo se vuelve rosa y después dicen, estoy muy triste porque creo que Dios no quiere que sea más santa de lo que soy. Me ha dejado aquí. Y se agüitan. Y le piden a Dios, Dios, es que purifícame más porque yo quiero ser más santa. Que es una cosa muy intensa de pedir. Yo nunca lo he pedido. Y realmente no es algo que recomiende. Porque luego Dios te toma la palabra y es algo, hay purificaciones pasivas que yo no se las deseo ni a mi peor enemigo. Ni al amigo imaginario de nadie, realmente, ¿no? Pero depende mucho de qué tanto nos haga falta, de a qué punto nos quiere llegar en ese momento nuestro Señor. Y hay veces que va a haber momentos de mucha aridez, de mucha prueba y tal, y luego vuelve la calma, ¿no? Y luego vuelve esa prueba. Típicamente esos 18 años de Santa Teresa de Ávila no fueron continuos. Tenía también, nuestro Señor les daba su descanso, le daba sus descansitos para que no se desanimara, ¿no? Pero esto, ¿qué tanto dura? Realmente dura lo que Dios quiera. Y hay que estar listos para ello. Y hay que estar dispuestos a pasar por ello. Muchos diríamos que estaremos dispuestos a pasar la peor tortura, ya que nos fusilen como los cristeros y a cualquier cantidad de cursilerías. No que los mártires cristeros sean cursis, pero la manera en la que nos imaginamos nosotros puede ser muy cursi. Nos imaginamos esa epopeya heroica de nuestra propia alma enfrente de los malditos masones y lo que sea. Pero
cuando Dios nos manda una prueba, nos echamos para atrás. Y tenemos que estar dispuestos. Vean ustedes, Santa Teresita del Niño Jesús, tan linda como era ella, y tan desagradable como es cuando uno lo conoce un poquito así superficialmente, que después es muy ruda. En su última enfermedad, ella murió de asfixia. Ella murió de asfixia porque le dio tuberculosis. Entonces, sus últimos instantes, ella estaba luchando por cada respiración. ¿Alguna vez han visto a alguien con la oxigenación baja? Que apenas están... Cada respiración es una labor increíble. Y ella decía, se los dije alguna vez, les decía a las monjitas que la acompañaban, no me dejen las medicinas aquí cerca, porque en una de esas me suicido. Se estaba en una oscuridad espiritual profundísima. Y no podía rezar, porque además no tenía la capacidad física, la habilidad material de concentrarse en algo. Porque en lo que se concentraba su cuerpo era en que su oxigenación estuviera por arriba del 40%. Y esa oscuridad, esa prueba, ese sentirse abandonado de Dios, puede ser más martirio a que uno le peguen un tiro. Puede llegar a ser algo muy difícil. Y luego después de esta noche que le llamamos de los sentidos, Dios le puede conceder al alma una especie de descanso. Pero luego después, si Dios nos ve con esa predilección, porque es un don muy señalado, que no a todas las almas se les da, puede llegar la noche del Espíritu. Esta noche del Espíritu es similar a esta noche de los sentidos que acabamos de describir. Y las causas son las mismas. Es purificar esa alma, pero ahora todavía de una manera más profunda, para regalarle a esa alma un estado de intimidad más alto con Dios. Ahora, les voy a leer directamente de aquí. Dice que, como les decía, es como de repente es una luz que nos deslumbra y nos hace ciegos y nos causa cierta desesperación, no porque Dios haya oscurecido las cosas, sino porque esa luz repentina nos ciega. Garrigou-Lagrange escribe, hablando de esta segunda purificación que es más profunda: el exceso de esta luz atormenta y ciega al alma al mismo tiempo que le muestra al descubierto las más pequeñas, insignificantes imperfecciones de la que se ve completamente llena. El contraste entre la grandeza inefable de Dios, que barrunta a través de aquellos resplandores contemplativos, y la centina de imperfecciones y miserias que el alma descubre en sí misma, le hacen concebir la idea de que jamás será posible la unión de tanta luz con tantas tinieblas, y que por lo mismo está irremisiblemente condenada a vivir eternamente apartada de Dios. Esta situación que el alma le parece evidentísima y sin remedio posible, la sumerge en un estado de angustia y de tortura tan espantosas que no solamente suele superar a los tormentos del purgatorio, en el que las almas al fin y al cabo saben que tienen asegurada su salvación eterna, sino que, salvo la desesperación y el odio a Dios, se asemeja mucho a la pena de daño del infierno. Esa es la segunda purificación, la noche del Espíritu.
cosas por las que pasa un alma en este estado son cosas que Garrigou Lagrange no está exagerando cuando dice que puede ser un tormento incluso más agudo que el infierno mismo. Es una oscuridad profundísima, es un dolor interno, una especie de un sentirse abandonado de Dios de una manera absoluta. San Juan le llama esto, San Juan de la Cruz le dice la noche de los patriarcas, porque todos los patriarcas del Antiguo Testamento, todo siempre parecía que iba a ser un fracaso. Vean ustedes a Moisés, vean ustedes a Abraham, que le dice, vas a ser padre de un gran pueblo. Y todo pintaba como para que no fuera a hacerlo. Y cuando por fin tiene un hijo con su esposa, Dios le dice, ¿crees que yo te voy a hacer padre de un pueblo numerosísimo? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Uno. Lo vas a sacrificar. Y lo que hizo Abraham fue decir, confío en que Dios me va a sacar de esta. Y Dios lo dejó con el cuchillo pendiente de su hijo. Y es algo similar lo que vive esa alma en esa purificación. Esos dolores no se los deseo a nadie, porque realmente son, como les digo, una especie de, como una orfandad del alma, como, pues es un abandono. Es como, imagínense ustedes estar casados por 30 años y ser completamente felices, y de la noche a la mañana lo único que encuentran es un adiós, o ni siquiera una nota. Lo único que hay es una ausencia. Imagínense eso. Y eso multiplicado por varias magnitudes. Eso es como lo que más, el ejemplo más vívido que me puedo imaginar. Pero también al mismo tiempo, aunque no le deseo esa purificación a nadie, ese dolor, también deseo que todos nosotros lleguemos allí. Porque lo que sigue después de esa purificación, lo que sigue después de eso, ojo no vio, ni oído escuchó, se empieza a vivir de verdad el cielo en la tierra. Y en la siguiente sesión vamos a continuar con esta prueba del sentido, del espíritu, y vamos a empezar con la parte positiva de la vida espiritual del cristiano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me amas y me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Per intercessione Sante Maria Colone, Sante Petre, Sante Toma, et omnium sanctorum benedictione potenti, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.